Torero. Desde noviembre del año 2016 es director ejecutivo del Banco Mundial para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Dirigió la División de Mercados, Comercio e Instituciones del International Food Policy Research Institute, IFPRI. Sus trabajos de investigación se centran principalmente en pobreza, desigualdad y en políticas orientadas a reducir la pobreza. Sus áreas de experiencia incluyen América Latina, África y Asia. Se doctoró en la University of California, UCLA, en Los Ángeles. Ganó 2 veces el Premio Mundial a la Investigación Destacada sobre Desarrollo, otorgado por el Global Development Network. Recibimos entonces a Máximo Torero. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Bolsa por la invitación a realizar esta presentación. Primero, antes de empezar, solo quiero decirles que olvídense que soy del Banco Mundial. Yo soy board del Banco Mundial, ergo todo lo que diga es a nivel personal, no es a nivel ni del board ni del Banco Mundial. Entonces espero que podamos asumir ese reto. Entonces todo lo que voy a decir hoy día es a nivel personal. Bueno, lo primero, lo que yo quiero hacer hoy día es un poco distinto a la presentación anterior, que es más el forecast de alimentos. Es tratar de vincular el forecast de alimentos con la situación que estamos viviendo en todas las distintas dimensiones y todos los riesgos que eso puede implicar para una economía como la Argentina y para las economías latinoamericanas en su conjunto. Entonces, la primera parte es entender un poquito cómo está la parte de economía y cómo se está evolucionando y cómo está esto relacionado a uno de los tantos riesgos que tenemos que asumir en términos de la producción. Y el concepto detrás es, tengo un conjunto de productores que quieren tomar decisiones sobre producción y qué riesgos tienen que asumir o tienen que tomar en cuenta para poder tomar decisiones apropiadas. Y qué es, por supuesto, lo que los países pueden hacer en respuesta para poder minimizar esos riesgos. Entonces, en términos de la economía, una de las cosas que hemos visto y que tenemos ya experiencia es que la recesión global afectó a Latinoamérica, como lo pueden apreciar en ese gráfico, y Latinoamérica está entre los países de ingreso medio, pero se vio afectada, lo cual quiere decir que tenemos una vulnerabilidad a lo que pasa a nivel macroeconómico, y esa vulnerabilidad varía de país en país. Si hacemos la desagregación a nivel de distintos países de la región, vamos a tener una Argentina que de estar en unas tasas negativas pasa a una tasa positiva de crecimiento, proyectada para el 2017, pero otros países que no necesariamente están enfrentando la misma situación. Entonces, ese es un riesgo que tenemos, una vulnerabilidad mundial. El mundo hoy día se encuentra en una situación compleja. Tenemos China que tiene que tomar decisiones muy importantes en sus siguientes reuniones y países grandes que también pueden afectar y problemas de conflicto que pueden afectar cómo evoluciona la macroeconomía global. No solo eso, tenemos un problema de progreso social y ese es un riesgo bien importante porque esto puede afectar las decisiones internas que se tomen en el país, tanto decisiones económicas como decisiones políticas que pueden afectar mi capacidad de producción y creo que ustedes lo han vivido muy bien en los años anteriores y ahora está cambiando el escenario. Pero eso va a afectar, por ejemplo, por un lado en la parte más estructural tenemos que la clase media ya no está creciendo como antes, lo cual es un problema de demanda, está creciendo menos, y también puede afectar la canasta de alimentos que se consumen. Una tasa de urbanización en Latinoamérica muy grande, la más grande del mundo en términos regionales, lo cual también afecta la decisión de consumo interno y de canasta de alimentos regional. Pero también tenemos una situación de que la tasa de pobreza ha bajado, ya no está reduciéndose a la velocidad que se debería poder, y a su vez tenemos una tasa de desigualdad que no se está reduciendo como hubiéramos esperado y como hace unos cuantos años habíamos empezado a mejorar. Inclusive hay países de la región donde la pobreza puede empezar a subir, el caso de Ecuador y Brasil. Entonces, ¿cómo podemos tomar en cuenta esos elementos que nos pueden afectar? Porque no solo es relevante para nosotros lo que se produce y las condiciones dentro de Argentina, pero por ejemplo Brasil, Paraguay, Uruguay tiene un efecto muy importante en términos de la capacidad productiva de la región, especialmente en cereales, y eso también nos puede afectar. Entonces, las crisis que puedan pasar en Brasil claramente pueden tener una relación directa a lo que pueda hacer en estos países. En términos de riesgos macroeconómicos, hay un problema inflacionario todavía. Eso nos afecta a nuestros precios relativos, en el caso de Argentina, y eso también va atado también al tipo de cambio, y eso también puede afectar los retornos que yo tenga en términos de producción, y es una variable que hay que tomar en cuenta, y la estabilidad del tipo de cambio, porque eso también me puede dar volatilidad. También tengo movimientos en lo que es monedas que reflejan incertidumbre en los países, y por supuesto lo que es los spreads de los bonos soberanos, ¿no? Que es una fuente de financiamiento que todavía Argentina, por ejemplo, paga tasas bastante más altas de la que paga Perú en el mercado internacional. Entonces hay dimensiones de riesgo macroeconómico que todavía están latentes,
hay que tener mucho cuidado con ellas y hay que ver cómo podemos manejarlas de tal forma que esto no pueda afectar una política estable, que es lo que el sector agrícola necesita y es lo que la productividad agrícola necesita. Atado a eso están los desbalances fiscales, hay unas tasas de endeudamiento que están creciendo, hay un déficit fiscales en algunos países importantes. Entonces, de nuevo, son temas que creo que siempre hay que tomar en cuenta en la parte de atrás cuando tratamos de analizar un sector agrícola como el caso de Argentina. Por otro lado, hay problemas más estructurales, ¿no? Y ahí es donde tenemos problemas que son las barreras al crecimiento y la productividad. Y acá sí creo que, y voy a dar bastante énfasis en la presentación de este tema, creo que es importante ver cómo está haciendo el performance de la región en términos de capacidad logística. Como verán en el gráfico superior izquierdo para ustedes, la parte roja es la región, no estamos haciéndolo muy bien. En términos de excesiva regulación a la producción, especialmente Argentina, es bastante alta, lo cual quiere decir que aquí hay un problema de software también, que tenemos que trabajarlo y mejorarlo y reducir todas las posibles cuellos de botella en la parte de software, no solo en la parte de hardware, pero también en la parte de software que nos pueden afectar. Eso también está atado a nivel regional, tenemos bastantes problemas de corrupción. El caso Brecht, por ejemplo, en el caso peruano le ha costado casi 1,5 puntos de PBI y ha afectado todo lo que es caminos, ha afectado lo que es irrigación y eso ha afectado enormemente el sector agrícola, a pesar de que el sector agrícola peruano está avanzando muy fuerte. Y también, por ejemplo, tenemos un problema más estructural que es de capital humano. Y de nuevo aquí vemos cómo todavía estamos lejos y cómo inclusive Argentina está lejos de los países de OECD en términos de capital humano, de educación, ¿no? Estas son las pruebas PISA famosas. Entonces hay problemas estructurales que están aguantando nuestra productividad y eso puede afectar nuestra performance futura en términos de estos temas. Por otro lado, Latinoamérica tiene vínculos muy fuertes de comercio internacional. Nuestros países han empezado a tener acuerdos de libre comercio en gran cantidad. Perú, Chile es un ejemplo de ello. Argentina también tiene algunos acuerdos de libre comercio. Pero en los últimos años hemos visto una caída en lo que es el comercio y también cambios en la composición de las carteras de importaciones y exportaciones de los países. Pero en términos de alimentos, como vamos a ver en un rato, Latinoamérica tiene un rol importantísimo ahorita y creo que esa es una ventaja en la cual hay que seguir avanzando, pero siempre pensando en un concepto de diversificación de cartera, que es, creo, una de las principales recomendaciones que yo podría hacer. También vemos ya, entrando más al sector agrícola, que encontramos este comportamiento anticíclico en términos de lo que es la protección nominal para los productos agrícolas y el índice de precio de alimentos. Acá está el índice de precio de alimentos de FAO y van a ver cuando el índice de precio de alimentos de FAO baja, la protección sube, ¿no? Entonces, ¿qué es lo típico? El opuesto, la correlación opuesta de lo que esperaríamos. Y lo que estamos encontrando en la región, que la protección ha empezado a subir en igual de bajar como está pasando en otras regiones del mundo. Volatilidad excesiva, y este es un concepto que el año pasado que vine lo presenté, es un concepto que desarrollamos cuando yo estaba en el IFPRI, es un modelo matemático que tenemos detrás y lo que definimos es un periodo de volatilidad excesiva, un día de volatilidad excesiva con un valor extremo, ¿no? Es un modelo no paramétrico de valores extremos, simplemente me define si un día es un periodo extremadamente raro con una probabilidad de 0.05 de existir en términos de cambios de precios, de volatilidad. Y lo que encontramos que después del 2007-2008, en todos los commodities, cuando hubo un aumento extremadamente fuerte de volatilidad excesiva, no de la volatilidad, pero excesiva, de esta medición especial de volatilidad, esa masa de incremento que fue para nosotros la principal razón del problema del 2007-2008, desapareció básicamente a partir del 2012 hasta el 2016. Pero si vemos hoy día, la cosa empezaba un poquito a cambiar. Entonces, el 2017 ya tenemos 17 días para trigo duro, en julio, todo se dio en julio, 13 días para soja y 24 días para arroz. Entonces, eso nos muestra de nuevo, porque acuérdense que estos son periodos de extremada volatilidad, probabilidad bajísima, es como que yo salga de acá y me atropelle un carro. En Perú eso es más sencillo, no sé cómo es acá, pero acá es raro que te atropelle un carro cuando sales. Entonces, son situaciones extremas, y esa situación extrema se ha dado en un mes. Y hay muchas razones detrás de por qué se da. Pero esto es lo que me indica que todavía, a pesar de la diversificación del portafolio de alimentos y que hay más productores grandes, un Paraguay, un Uruguay, una Argentina que está reactivándose, seguimos siendo vulnerables a estos extremos y eso sí nos puede afectar porque un productor no puede manejar lo que es volatilidad excesiva. Un productor puede manejar volatilidad, pero le es mucho más difícil poder manejar situaciones extremas de volatilidad como estas. Entonces, ¿cuál es el futuro y cómo creemos que esta cosa va a evolucionar en el tiempo? Entonces, hay cosas que ustedes ya conocen, que es crecimiento y presión humana. Acá, de nuevo, la región es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Ergo, va a haber presión. Hay presión en el mundo de alimentos de mayor valor.
Y eso va a llevar a una mayor demanda y eso puede afectar precios. Entonces, si solo simulamos esa dimensión, la tendencia debería ser positiva en los precios, ¿no? Que no es la tendencia de corto plazo, que es lo que hemos estado viendo, pero la tendencia de largo plazo debería ser positiva. Hay el problema de cambio climático. Yo no le quiero llamar cambio climático por todos los cuestionamientos que hay, pues llamémosle variabilidad de precios. Y la variabilidad de temperaturas, se está incrementando fuertemente y sabemos que va a haber un salto hacia la derecha de las temperaturas para arriba. Hay el empeoramiento de lo que es el ecosistema, que es la calidad de los suelos y de las tierras. Y acá de nuevo tenemos restricciones muy fuertes en el mundo sobre calidad de información para mejorar nuestros ecosistemas. Y finalmente hay el efecto sorpresa, ¿no? Lo que estamos viendo que pasa mucho. Por ejemplo, México, 2 terremotos en un mes, que ha afectado mucho toda su cadena de producción en zonas de pequeños productores. Lo que ha pasado, inundaciones, niños extremos tal vez, que están asociados a temperaturas extremas también. Y lo que estamos viendo que están pasando es rarísimo que en un mes hayan 2 ciclones de la forma como han habido, o tornados de la forma que han habido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas está generando sorpresas y cambios que no estábamos y que no lo veíamos ahí relevante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y esto lo presenté el año pasado y cuando estaba haciendo la presentación ahora, creo que sigue siendo extremadamente relevante. Lo primero que sabemos es que no importa el escenario, va a haber un salto hacia la derecha de la distribución de temperaturas. ¿Y eso qué implica? Que ustedes como país tienen que empezar a pensar qué es lo que va a pasar y cómo cambiarían las temperaturas y qué puedo producir dónde, dadas esas nuevas temperaturas. Pero lo más problemático, tal vez para mí, y creo que para los que trabajan en este tema, es el incremento de la variancia. O sea, esta curva que va a saltar a la derecha, esta distribución, lo que le va a afectar, además, es que va a ser más gruesa. Es decir, tengo mucho más variabilidad. Y eso sí es un problema complicado. Eso es lo que vivimos en finanzas, cuando hacemos futuros, eso es lo que vivimos todos los días cuando queremos predecir precios. Eso es complicadísimo. Porque si tengo una variancia más grande, tengo una probabilidad de mayor variabilidad e incertidumbre en el mercado, ya no estoy moviéndome en el mercado, en el modelo de valores esperados. Me estoy moviendo en lo que llamamos en estadística el segundo momento, en el modelo de variancia, de opciones, con mucha incertidumbre. Entonces, ahí pónganse a pensar cómo ustedes, como productores, pueden tomar decisiones. Si yo no tengo la menor idea de cuál va a ser el precio, porque está variando tanto esos niveles excesivos, ¿cómo decido qué produzco, cuándo y cómo? Si yo no sé cómo van a estar las temperaturas, si va a haber un exceso de lluvia y puede barrer con toda mi semilla, ¿cómo decido si me muevo una semilla más dura, tal vez como soja, y no me quedo con maíz o trigo, que es más delicado? Entonces, todo ese problema de incertidumbre que va a ser tan grande y que creo que es lo que va a pasar en los siguientes años, creo que es el problema principal y es donde se concentra toda mi presentación. ¿Qué hacemos bajo esa incertidumbre y cómo podemos prepararnos para eso dentro de un mundo mucho más abierto, donde vamos a mover más los commodities de una región a la otra, pero que vamos a enfrentar esta gran incertidumbre en el mercado internacional? Y esto, si ven el gráfico extremo, el último gráfico de la derecha para ustedes, y la última columna, es simplemente cómo se verían los precios en el futuro, dado los distintos escenarios de cambio climático. Fíjense cómo los puntos prácticamente arman una línea vertical. Esa es la variabilidad de las estimaciones esperadas que tenemos. ¿Cómo puedo tomar yo decisiones en base a eso? Tengo que pensar distinto, tengo que pensar en una forma distinta. Tengo que pensar cómo produzco bajo estas probabilidades de eventos que ocurran, que antes no lo hacía así. Yo confiaba en el precio que veía y sobre eso tomaba mis decisiones. Ahora es mucho más complicado. Y eso se ve reflejado también en una tendencia de desastres naturales en la región que ha venido creciendo y que es importante. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Algunos facts que creo que son importantes. Primero, la internacionalización de los alimentos. Claramente, y esto es convertido a calorías a nivel de los años, y si seguimos avanzando va a seguir subiendo, tal vez la tasa de crecimiento ha bajado un poco en los últimos años, pero en términos de movimiento de alimentos, internalización del mercado de alimentos, todo convertido a calorías para poderlo estandarizar, claramente hay un incremento y esa tendencia va a seguir. Segundo, sabemos que la distancia promedio para mover esas calorías es relevante. Miren, por ejemplo, el caso de México. La distancia promedio es muy baja. ¿Por qué? Porque todo lo exportan a Estados Unidos. Y eso es muy complicado para ellos hoy en día, si es que hay un problema y una renegociación del NAFTA. Se han concentrado demasiado a exportar cerca y no han preparado su cadena logística para poder ir a otros continentes. No lo son competitivos en este momento para mover esos continentes. No solo eso, están enfrentando oferta de otros países cercanos que sí tienen una mejor cadena logística. Y hay productos que ellos producían que están siendo desplazados inclusive en su mercado local. Entonces ellos tienen que pensar distinto y ver la forma como mejoran ese nivel de accesibilidad. Y eso es ultra relevante también para Argentina. Uno de los problemas que vamos a ver después, creo yo, que enfrentan
es un problema de capacidad logística de movimiento de commodities. Y cómo podemos recuperar la inversión perdida en términos de infraestructura, que creo el actual gobierno está tratando de hacer en forma acelerada. Pero eso toma tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo consistentemente, pero también a la vez mejorar el software para poder avanzar en términos de mi capacidad logística? Lo que ya les mencioné, la observación de la asistencia nominal está subiendo para Latinoamérica y eso es problemático porque me puede dar señales equivocadas, me puede malograr los incentivos y ergo no puede dejar que los productores reaccionen a las señales de mercado. También tenemos un incremento del número de tratados de acuerdos preferenciales de comercio activos. Esto ya sabemos que está pasando. Argentina tiene que también seguir haciendo esfuerzos por integrarse más en el mercado internacional. La Doha, que es un problema, ustedes tienen la reunión de la OMC. Esperemos que se pueda hacer algunos progresos. Y tenemos este problema de los grandes tratados, ¿no? Que acá sí ha habido un golpe con el nuevo gobierno de Estados Unidos en el sentido en que han decidido retirarse. Y eso ha hecho más compleja la economía política detrás y veamos qué pasa en el futuro con esto. Pero también, por otro lado, abre una oportunidad que la OMC vuelva a ser bastante relevante y que tal vez se puedan llegar a algunos acuerdos, aunque sean pequeños, para empezar a avanzar de nuevo el camino que se había paralizado en realidad por estos mega acuerdos. Bueno, segundo, Latinoamérica, como ustedes bien saben, tiene un rol fundamental en lo que es alimentos, no solo porque importamos, las importaciones de alimentos en términos de calorías se han multiplicado 3.5 veces en un periodo que acá estoy haciendo hasta el 2007, que es antes de la crisis alimentaria, pero sobre todo si vemos las exportaciones se han multiplicado por 7.5 y si las seguimos hasta el 2017, esa multiplicación sigue incrementándose. ¿Por qué? Porque tenemos a una Argentina que está entrando más fuerte ahora, un Paraguay que está muy fuerte, un Uruguay que está muy fuerte y un Brasil que ha seguido, a pesar de sus problemas actuales, produciendo bastante. Entonces, eso nos dice que la región tiene una capacidad muy fuerte de mercado y también, por otro lado, ha ayudado a diversificar el portafolio mundial, lo cual es bueno y nos ayuda a poder seguir avanzando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, creo que algo que es muy importante es mejorar la productividad, ¿no? Si bien ustedes pueden ser costo efectivos, creo que tienen un gap de productividad bastante grande con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, que les puede ayudar inclusive a ser mucho más competitivos y lo cual les puede ayudar a asumir costos de transporte que antes no tenían porque quieren moverse a mercados más lejanos. Entonces yo creo que por ahí es importantísimo no soñar tanto, que sería la última parte de este gráfico, que es asumir escenarios futuros, ideales. Es bueno tenerlo para ir avanzando en el futuro, pero concentrarme en el potencial actual y ver por qué estoy lejos de ese potencial y qué puedo hacer para mejorarlo. Y claramente ustedes tienen un enorme potencial en mejorar su productividad agrícola y en mejorar su eficiencia logística. Entonces, ¿cómo puedo reducir esa brecha para lograr esa meta de mejorar mi potencial? ¿Y cómo puedo lograrlo, ¿no? Y es un poquito el objetivo, creo, detrás. Y esto se puede hacer. Ustedes pueden agarrar, mapear su país con alguna información que hay y empezar a poder medir qué tan lejos están como productores de esa frontera óptima y ver qué problemas hay detrás. Y yo les voy a mostrar algunos que he encontrado que creo que pueden servir para ayudar en el proceso de decisiones. Y una vez que tenga esos problemas, puedo priorizar porque no tengo recursos para todos, ¿no? Y todavía el costo de financiamiento para ustedes es caro. Entonces tengo que buscar un mecanismo de financiación, no puedo pedir todo a la vez. ¿Cómo me financio de una forma eficiente, de tal forma que no tenga un problema macroeconómico que me puede traer otros riesgos? Políticas en favor del comercio, esto es bastante relevante, creo que ustedes están jugando ese rol. El comercio va a seguir avanzando, nosotros somos tomadores de una relación que ya se está dando a largo plazo, la tendencia de la movilidad de alimentos, les conviene como país por las capacidades que tienen de exportación de los cereales, pero también hay que tomar en cuenta que van a haber perdedores, no todos van a ser ganadores. Y acá es bien importante porque van a haber commodities que van a tener que empezar a cambiar. Y aquí es donde el efecto portafolio y lo que les decía, la incertidumbre va a ser central. La capacidad analítica que tengan ustedes de manejar esta incertidumbre creo que es lo que va a hacer la diferencia de cómo les va a ir en el futuro. Y ahí creo que la bolsa, sobre todo para cereales, puede jugar un rol muy importante, pero ya estamos hablando más que solamente cereales, ¿no? Infraestructura. Y este es un tema extremadamente importante, creo, para ustedes, un tema que me quiero enfocar porque es crucial para mejorar el costo logístico y su productividad, sobre todo si estamos en un mundo de apertura comercial, que quiero mover mis commodities. Si ustedes tienen ahorita una producción récord, les va a ser muy difícil mover sus commodities a la velocidad que deberían para colocarlo en el mercado. Sobre todo cuando tengo ventanas tan pequeñas de precios altos. Por ejemplo, lo que pasó en julio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para lograr eso de una forma eficiente? ¿Cómo lo hago para mejorar mi cadena logística para poder lograr esta meta que estoy buscando, ¿no? Y eso es central. Entonces, acá cuando empecé a ver la infraestructura, este primer gráfico muestra la importancia de infraestructura en el índice de competitividad global y van a ver que en el caso de Argentina, en el índice global estamos en puesto 104 de 138, en el puesto 85 de 138 en infraestructura,
Como paralelo, Chile está en el 44, Uruguay, cercano a ustedes, en el 47, México en el 57 y Brasil en el 72. Y esto no es resultado de algo de corto plazo, ¿no? Esto es resultado de un problema que no había una inversión permanente en infraestructura. Y si ven en el gráfico este de web, van a encontrar que en el pilar 2 de infraestructura tenemos un problema. Ahora, esta es una medición. Entonces yo dije, ok, con una no basta, sigamos avanzando. Y encontré esta calidad de infraestructura también en una fuente similar y encontré que en términos históricos sí ha habido un deterioro fuerte de la calidad de la infraestructura en el caso argentino, ¿no? Que en el caso argentino estamos hablando de la línea celeste, ¿no? Una de las líneas más bajas. Entonces en el tiempo se ha venido deteriorando. De nuevo, no me quedo tranquilo con otra fuente y voy a otra fuente. Este es el índice global de inversión en infraestructura, el tercer índice de Arcadis. Y de nuevo, si se fijan, Argentina está rankeado de 42 países, creo, puesto muy bajo, está en el puesto 40. Y además está mostrando que se ha mantenido estable la inversión, básicamente no ha habido cambios, y estamos en lo que llaman R, que es situación de riesgo alto, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de reacción en términos de infraestructura, de caminos, de puertos, de logística para poder avanzar. Y seguimos avanzando y vemos otra fuente más basada en indicadores y encontramos acá que uno de los principales problemas que encontramos es en lo que es logística y transporte, por ejemplo. En comunicaciones estamos bien, tenemos acceso, pero en lo que es logística y comunicaciones y en lo que es acceso a tal vez electrificación para producción, tenemos problemas. Estamos en los percentiles más bajos relativo a pares comunes. Mientras más chica la barra, peor es mi percentil, peor estoy. Y eso es lo relevante. Todo es relativo en este mundo, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver lo relativo. Entonces relativo, tengo un problema. Y hay que reconocerlo. Entonces ese problema hay que verlo de solucionar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son lo que estamos viendo? Primero, el gobierno ha empujado un plan de inversión en infraestructura de transporte, por ejemplo, para el 2019. Y se está focalizando en caminos, en transporte urbano, también en puertos, sobre todo privado, aeropuertos y también en lo que sería la parte de cargo, ¿no? Ustedes tienen una muy buena infraestructura aparentemente de ferrocarriles, ¿no? No sé qué tan bien mantenida está, pero en las estadísticas dice que está bien. Parece que no está tan bien. Bueno, peor todavía. Entonces, la idea acá es cómo puedo usar esta inversión y cómo la puedo utilizar de la forma más apropiada. Entonces, estos son valores agregados, son números agregados de la evolución de infraestructura, pero ¿cómo la focalizo, no? ¿Cómo puedo usarla como debería usarla? Porque tengo recursos escasos. Acaban de aprobar un préstamo con el BID de varios millones, cientos de millones para esto, pero ¿cómo lo puedo usar de la mejor forma posible? Y este es un estudio que muestra los principales problemas. Y esto lo que me dice es que hay un problema de software, que es el cuadrante superior izquierdo para ustedes. Toda la parte de software es fácil de solucionar en términos de que no es tan costosa, porque no requiere mucha inversión, y tengo un problema muy serio ahí. Entonces el retorno puede ser muy alto. Entonces de nuevo pensemos en complementariedades. No solo es el camino más el software, los permisos, cómo muevo las cosas rápidas. La parte ya más de infraestructura más sólida, que está en otro cuadrante, que es más costosa, puede tener un retorno, pero eso va a tomar tiempo. Y eso hay que seguirlo haciendo en el tiempo. Entonces no es un plan de 2 años, de 4 años, hay que seguir avanzando para poder estar en la frontera. Entonces, ¿cómo combino cuestiones de software con cuestiones de hardware para poder solucionar este cuello de botella que creo se ha vuelto un cuello de botella muy importante para ustedes? Y acá les pongo un mapa. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar es, si yo voy a poner caminos o voy a mejorar caminos, lo tengo que hacer donde están las cadenas de valor, donde voy a tener mayor retorno. Y acá les estoy poniendo el mapa de las zonas de producción de ustedes y las líneas rojas son las vías principales, ¿no? Los caminos más grandes, las carreteras. Fíjense que todo se concentra en la parte amarilla, ¿no? Donde la mayor producción está, que es la parte de Buenos Aires. Hay producción en el sur muy poca y en el norte está empezando a haber soja, me dicen. Pero aquí es donde el primer shock, ¿no? Todos los principales puertos, etcétera, están en la parte amarilla. Si se fijan, los caminos están un poco dispersos, las principales vías. Y luego en el norte y en el sur, estoy en otros mundos distintos, ¿no es cierto? Yo no soy un experto en su país, no he viajado por todo el país, ustedes me van a corregir si estoy mal, pero acá hay algo que me empieza a decir, oye, ¿cómo puedo optimizar? ¿Cómo puedo focalizar? ¿Y por qué? Porque cuando empiezo ya a hacer zooms y ver de maíz con carreteras, e inclusive traer los puertos, que son los puntitos acá, los puertos marítimos y los terminales portuarios, empiezo a ver que hay vinculaciones de los caminos con los puertos y las zonas de producción, de mayor producción, en este caso la parte amarilla, donde no estamos necesariamente donde deberíamos estar. Y inclusive acá no estoy controlando por calidad, no he tenido el tiempo de poder correr modelo de accesibilidad para ver la calidad. Pero solo les quería, y aquí están las zonas de soja también, de nuevo en la zona celeste es la de mayor producción, es la mayor cantidad productora, ¿cómo logro para vincular de la mejor forma posible? Entonces, si yo tengo recursos para hacer infraestructura y caminos,
y quiero tener un retorno, un flujo de retorno en el largo plazo, yo creo que lo mejor es vincularlo a las zonas productivas. Y eso creo que es el trabajo. Ahora, la forma de ver esto, bueno, acá hay otros commodities, acá les pongo un ejemplo de Perú. No me quiero meter en un ejemplo puntual de Argentina porque no quiero cometer un error. Pero acá en Perú habían 2 puntos. Este es un mapa de accesibilidad. ¿Okay? Mientras más rojo, mejor los caminos, más rápido me puedo mover en términos de menores costos. Cuando quiero vincular este lugar en Perú, este lugar que está en el punto derecho de ustedes, con el puerto, porque quiero exportar productos de alto valor. ¿Okay? Un poco lo que hacen ustedes, creo, en el norte. Entonces quería mejorar estos 2 caminos para poder llegar más rápido, porque ahorita me demoraba mucho tiempo en llegar. Entonces hago una inversión, este es el nivel de mejora de horas que lograría. De Ayauca lograría una mejora de 4 horas, son 308 kilómetros de ruta, me costaría $6 millones, y de Satipo, que es otra zona cafetalera en Perú, orgánica, me costaría alrededor de $17 millones, para reducir ese tiempo de 4 horas y de 0.73 horas, que era crucial para poder poner en el puerto un producto de alto valor, de tal forma que no se deteriore, no tenga problemas y pueda tener el precio que yo quería en el mercado internacional. ¿Qué pasa? Llego al puerto y el producto no sale. Está ahí el camión, no lo reciben, un montón de barreras, no puedo sacar el producto en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Mi inversión se fue al diablo. No pude obtener ese retorno de las 4 horas, porque esas 4 horas las perdí de inmediato en el puerto. Entonces, el concepto un poco que les quiero decir acá es el concepto de cadenas de valor. Creo que es importantísimo. En infraestructura no hay solo que pensar en mejorar el camino, sino hay que mejorar toda la cadena desde donde voy a mover el producto hasta donde lo quiero sacar. Y eso incluye la parte de hardware y la parte de software. Creo que es central poderlo hacer. Otro tema y otra recomendación, creo yo, es la parte de información, ¿no? Y acá es central mejorar la parte de información, no solo hablando de modelos predictivos en términos de precios o en términos de modelos económicos, que hay en la parte de demanda y también la parte de oferta, pero también vinculándolos a modelos agronómicos y a modelos de climas. Creo que eso va a marcar la diferencia con lo que nosotros podríamos hacer en este mercado, ¿no? Entonces es importantísimo acá la inversión en software, modelos que les permitan tener información en el momento para poder tomar decisiones oportunas. Coberturas es algo que hay que mejorar. Ustedes ya están empezando en esto. Creo que es algo importantísimo de mejorar. Hay coberturas en el corto y mediano plazo, pero hay países que no están preparados para eso. Hay países que sí están preparados. Creo que ustedes podrían avanzar muy rápido y les permitiría, en cierta forma, reducir el riesgo, ¿no? Las bolsas para eso ayudan mucho y hay que mejorarlo. Y finalmente, políticas climatológicas inteligentes. La variabilidad de clima se va a dar. ¿Cómo podemos armar políticas que nos permitan manejar esto con mejor información? Y acá de nuevo estamos en un mundo de probabilidades, en un mundo de opciones. La información va a ser central y esta relación de incrementar en paralelo de largo plazo investigación y desarrollo en el sector agrícola, ustedes tienen mucha fortaleza en eso, han tenido siempre, tienen que reactivarlo porque es lo que les va a permitir tener las variedades resistentes, que les va a permitir ser más resilientes a cualquier choque o variabilidad. Hay que encontrar formas de aumentar mi resiliencia en la parte física, también en la parte analítica y en la parte de software. Entonces creo que acá, en el entorno de apertura macroeconómica, esto va a ser central y es algo que tenemos que hacer, cerrar estos gaps de información y para poder identificar los efectos de mercado, lo que va a pasar y las oportunidades que voy a tener. De nuevo, acuérdense, yo no estoy pensando en una Argentina solo produciendo maíz, trigo y soja, y carne, por supuesto. Estoy pensando en una Argentina que va a diversificar su capacidad productiva porque, por lo que ven en los mapas, tiene un potencial enorme para expandir su frontera, dado las distintas zonas climáticas y distintas características de suelos. Y lo último, que es algo que yo ya sé que están trabajando, son los seguros, ¿no? Y acá aprendí otros países. México ha pasado por un proceso costoso de mejorar lo que son los seguros agrícolas. Uruguay también está pasando por ese proceso hoy en día. Yo creo que acá podríamos avanzar en eso. Hay que innovar en la forma como se generan seguros. Hay que generar competencia de las reaseguradoras para poder mejorar las primas. Y creo que por ahí hay mucho por hacer y se puede mejorar. La penetración de seguros en Latinoamérica es bajísima, pero eso requiere participación del Estado y del sector privado. El Estado juega un rol importantísimo acá. En México lo ha jugado. Ahora están logrando reducir ese rol a través de la competencia con las empresas reaseguradoras, pero eso también requiere de información para que para ellos sea menor incertidumbre entrar a este mercado de seguros. Pero bueno, entonces simplemente algunas reflexiones finales. La primera es, las políticas agrícolas deben pasar de estar orientadas a un solo objetivo a orientadas a múltiples objetivos. Y eso implica múltiples instrumentos. El horizonte de planeamiento debe incluir el mediano y largo plazo, eso es importantísimo.
ya no podemos tener el costo que hemos tenido hoy día por dejar de invertir en infraestructura. El mundo se mueve muy rápido y los países reaccionan muy rápido. Y han tenido suerte que hasta ahora Latinoamérica estaba ahí, pero el mercado corre muy rápido y es un mercado internacional y hay que estar listos. La agricultura y los agronegocios tienen que jugar un rol central, ya que hay un gran potencial por explotar, evitar generar distorsiones. Hay que diferenciar las políticas públicas e incrementar su eficiencia. Creo que es importantísimo que este gasto en infraestructura que van a hacer esté bien focalizado. Y no solo pensar en los caminos donde están hoy día, sino pensar dónde tengo mayor potencial para movilizar y dónde voy a obtener mayores retornos. Eso es lo que tengo que buscar para obtener mayor retorno. Nunca cuando hacemos infraestructura pensamos bien en la demanda. Yo creo que ustedes pueden pensar bien en la demanda. Hay que priorizar la inversión pública y optimizar las complementariedades. Y acá el hardware y el software son los centrales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Máximo Torero. Ha sido muy amable y de esta manera se concretó el primero de los paneles, Situación del Mercado Internacional de Granos. Los despedimos a ambos disertantes con un aplauso, agradeciéndoles enormemente su participación y convocamos ya a quien será el protagonista del segundo.